ellos editan y hacen como un podcast y hacen como un videíto con estas imágenes que tengan ahí. Bueno, soy Clemencia Echeverry. Hace mucho tiempo, quizá toda mi vida, me he dedicado a pensar este problema del arte, a, a tratar de entender lo que somos, cómo decirlo, cómo transmitir, a partir de qué nociones trabajar este problema. Y después de estar por la pintura, pasar por la escultura, hacer muchos idas y venidas, encontré la imagen en movimiento como un lugar muy interesante en razón al tiempo, en razón al espacio mismo y en razón a la necesidad de visitar y conocer dónde suceden las cosas, dónde habitamos, por dónde caminamos. Y eso también exigió lo sonoro, pero no porque me lo hubiera exigido la imagen en movimiento, sino porque el sonido estaba ahí, estaba vibrante y con la potencia de la imagen de igual forma. O sea, casi que en las obras lo que he llegado a concluir es que cuando aparece el sonido es un momento de completar la imagen. Es otra imagen que aparece. No, pero además el sonido tiene una cosa como imagen, hablando de eso, que está tan presente que lo olvidamos, no es como el gran olvidado, como que si tú ves en la televisión, todo, nadie le pone cuidado al sonido, es como pongamos música ahí, pongamos alguna cosa, pero es lo que está De más presente. Ahora con esta pandemia, ¿cómo nos suena todo, no? Casi que la pandemia es más sonora que visual, ¿no? ¿No? de acuerdo, exacto. Y también más sonora es por lo carente, por el silencio que se establece en la pandemia, por la distancia en que estamos de todo. Porque, bueno, porque no nos encontramos sino a través de estos medios y porque el mundo bajó el nivel sonoro. Tan fuerte fue que llegaron los animales a habitar los espacios de la civilización, ¿no? Entonces, es muy interesante pensar ese problema del sonido, precisamente por eso, por lo inscrito que está dentro de la vida y que realmente lo negamos y lo sacamos, porque todo lo vamos convirtiendo en un asunto pseudoestético, aplanado, de compañía, de un ruido que hace como en las reuniones, pongamos música, nadie oye música, sino que acompaña un momento, unas voces, pero realmente no se aprovecha ni se percibe bien de qué se trata lo sonoro. Pero ya que mencionas eso, yo siempre me he preguntado eso, Clemencia, cuando uno en Colombia hace una visita a alguna persona, a un amigo o a la familia, ponen el equipo de sonido, como decíamos antes, y ponen música. Y cada vez la ponen más duro, entonces uno termina gritando para poder conversar. O sea, uno dice, vinimos a conversar, pero es como luchando contra el ruido, que es la música, como que hay un pánico al silencio, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí también hay un asunto, bueno, los sentidos se exacerban y también el licor baja mucho en la capacidad auditiva, entonces todo eso empieza una lucha de otro orden, ¿no? Que no tiene nada que ver con digamos, invitar a un espectador a estar en una pieza donde el sonido es fundamental y donde ya estamos hablando, digamos, del arte, no ese sonido que acompaña una fiesta, sino un momento artístico. A mí sí me interesa muchísimo que ese espacio se vuelva casi sagrado para que respetemos el lugar, no conversemos como se acostumbra en las exposiciones de pintura, que la gente normalmente le da la espalda porque es el momento de encontrarse con la gente y es más un cóctel que una exposición. A mí me molesta mucho eso realmente de lo agresivo que resulta el público, pero también es por la forma como culturalmente hemos desarrollado ese tipo de espacios. Y, es, y yo me he propuesto a que ese espacio de la exposición sea un espacio privado en el sentido de realmente disponer al espectador a ver y oír, escuchar sobre todo
de manera mucho más contundente y profunda que escuchar al otro conversar y saludar. Eso se nota en la obra que yo vi, la última que vi que estaba en el, donde está Fragmentos, que no me acuerdo ni cómo se llama el museo de la Fragmentos. paz. Fragmentos, exacto, que vi una obra en la que uno entraba y quedaba muy impactado porque todo era como oscuro, como que la tierra se movía, como que uno veía pasar volquetas y como que uno veía una escombrera y lo que era impresionante porque los sonoros se imponía tanto y eso que había unos proyectores gigantescos que uno veía eso, pero el sonido se imponía a semejante de esto y sin saber uno nada de lo que estaba pasando hasta que no leía, pero era impresionante como el acompañamiento sonoro que pasa ahí, ¿no? Sí, eso, de eso me propuse, tratar de ver si el arte es capaz de generar un momento de duelo. Y el sonido en esto tiene mucho que ver, porque los cantos, esas voces urbanas, ese bajo continuo que había en la pieza, todo eso va penetrando casi al cuerpo y lo va como exacerbando, lo va sensibilizando, a punto, creo yo, de conectarlo con un tiempo nuestro y a su vez establecerle al público digamos, una noción también de resistencia, Uh -huh. como de levantamiento, de generar un acuerdo con lo que está sucediendo, de aquella cosa que no podemos aceptar que pase de esa manera como es la desaparición forzada. Claro. Ya volvemos a eso de la violencia y esto, pero me quiero quedar en lo sonoro porque me trajo recuerdos, o sea, de decir que yo vengo de Boyacá y yo no sabía que un atardecer o un potrero de Boyacá era bonito. O sea, yo decía, pues eso es verde, son vacas, son esas cosas, hasta que vine a Bogotá, viví a Bogotá, me extrañé y volví y todo el mundo decía, mira qué lindo los verdes, y comencé a ver que había belleza. Y un atardecer era cuando se acababa el día y uno se iba a dormir, no era como nada más, Claro. pero en cambio sí se sabe leer muy bien el audio, el sonido. Entonces, allá suena tal pájaro, ya viene la lluvia, o sea, parecemos más sabios sonoramente que visualmente, no es ni bueno ni malo, pero pareciera más que en el mundo rural, ancestral, somos mucho más sabios sonoramente que visualmente. Claro, porque el sonido indica. Y en lo rural hay unos lenguajes que son de otro orden, que hay una comunicación en otra dimensión. Y el sonido advierte momentos difíciles, momentos peligrosos, momentos tranquilos, y el sonido de las aves obviamente advierte lo que viene, lo que va. Entonces es muy interesante lo que estás diciendo porque es real, eso que sucede en el campo, no nos sucede en la ciudad porque la ciudad ya atrapó completamente lo sonoro y lo convirtió en otra cosa. Y la idea por ahí que, pues, una reflexión que es muy interesante para ustedes los artistas y es distinto a nosotros los periodistas o comunicadores que intentamos llegar a las audiencias, casi que es como, por favor, pónganos cuidado, nosotros queremos que nos pongan cuidado. El artista lo que busca es, no exactamente, no quiere complacer, quiere preguntar, poner a dudar, hacer que el espectador vaya a otro lado, pero no por fuera de sí mismo, sino en sí mismo. Entonces es interesante es el manejo sonoro como un llamado, porque ahora que lo mencionaba, sí, ¿verdad? La pintura uno va y mira y dice de pronto, pues esto no me llega, esto no entiendo y me voy. O sea, como que es difícil meterse al cuerpo del espectador o no. Sí, de acuerdo. Es muy difícil y esa ha sido una tarea que me he propuesto por estos últimos 25 años más o menos, en atraer al espectador. Pero no es atraerlo como atraen las redes sociales, como ese desespero por los likes y por los números de presentes en el sitio, sino realmente para que la obra tenga sentido, para que la obra realmente suceda. Porque hacer suceder una obra es solamente está en el momento en que el otro la recibe y se genera una empatía, se transmite un momento, se transmite una historia, una época, una memoria. Pero si esas cosas no suceden, estamos perdiendo el tiempo, los Claro. artistas. No hacemos nada. Entonces no es por tener mucha gente que entre a la exposición, sino realmente entablar un encuentro y un acuerdo de sensibilidades, ¿no? Y eso te parece muy difícil en esta época
de tan digital, de tantas imágenes, yo me pongo a pensar cuánta imagen consumimos diariamente. Ese esfuerzo debe ser complicado hoy para ponerla, algo que tú llamas y que el arte llama la contemplación. Es muy difícil ser contemplativo hoy, ¿o no? Pues mira, yo pienso que las cosas siempre son eras y son luchas y son resistencias a los momentos, pero no unas resistencias negativas, sino un entender lo que está pasando y de qué manera la conectividad desconecta, la conectividad desactiva, digamos, el nivel de los afectos, el nivel digamos, de los reconocimientos propios de los lugares de donde somos. Entonces, yo creo que nosotros, los artistas, tenemos que entender qué sucede en el ambiente con los cambios culturales, con los cambios de experiencias sociales y experiencias colectivas a través, digamos, del mundo digital. Y saber que para contrarrestar esta banalización que puede llegar a ir generando el mundo digital, porque realmente pensar que estamos ya sometidos a todo el Google del mundo y somos ya unos números y unos algoritmos nada más de unos gustos normalizados, de unas maneras de ser ya normatizadas y ya identificadas, no queda sino el arte para mantenernos en este mundo, digamos, para valorar y sostener la sensibilidad que existe en el ser humano. Porque es que no podemos permitir que todo esto que necesitamos para conectarnos, para la velocidad del mundo que nos inventamos, hacer una economía a través de los medios, no podemos pensar que eso va a acabar el ser humano en sus grandes cualidades y condiciones éticas, estéticas posibles de lo humano maravilloso que hay, ¿no? Estos días entrevisté a otra chica que se llama Lido Pimienta, que es una música guayú, caribe, que vive en Canadá, que es migrante. Entonces le pregunté por cuál era su territorio, porque es indígena, es afro, es caribeña, es canadiense, ¿cuál era el territorio? Entonces me dijo que ella era de ninguna parte, que su territorio era el arte. Entonces lo que me acabas de decir me recuerda a eso. Eres un habitante del territorio del arte. Entonces ahí hay una diferencia radical a habitar las redes digitales o a habitar un territorio físico, geográfico, ¿no? El Pero al arte, mismo tiempo tenemos que habitarlo todo, porque ese es el gran dilema y esa es la gran complejidad. O sea, no podemos estar por fuera de estas cosas, ni tampoco por fuera de nuestras condiciones de ser muy rurales o de pertenecer a grupos indígenas. Eso es lo que también nos protege, porque yo en este momento estoy iniciando un proyecto, por ejemplo, con los Wayuu, ya que los mencionas, a raíz de la masacre que se dio en el 2004 de Jorge 40 y su equipo contra las mujeres Wayuu. Y ahí he entendido muchísimas cosas al estudiar una etnia tan compleja, tan interesante y tan invisible, porque es completamente invisible. Esto está la belleza del paisaje en La Guajira, que prácticamente la cultura guayú no se ve. Se identifican ciertas cosas bonitas por ellas, las mujeres que tejen, ciertas cosas que van quedando, pero aquella cosa que los mantiene unidos por tantos siglos en ese lugar tan inhóspito, ¿dónde está? ¿Quién lo conoce? Muy interesante y yo creo que, bueno, entender eso, que ellos mismos entiendan la dimensión de su cultura es fundamental para preservarnos. no, pero además una cultura tan intervenida como la guayú, porque si algo está intervenida por lo extractivismo, pero también por el Exacto. contrabando, pero por la frontera con Venezuela, pero también por la corrupción, o sea, es súper intervenida. Pero me encanta cómo ellos resisten vida a los sueños. Ya que Exacto. hablamos de imágenes, De acuerdo. yo no conozco una cultura que diga que su vida se rige por los sueños. Eso me parece alucinante, porque es que soñaste es lo que decide tu día. Eso es muy Es impresionante. increíble, es muy, muy interesante.
muy, muy interesante. Y yo sí creo que eso es lo que tenemos que preservar. O sea, asuntos como esos hay que preservarlos. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Por romanticismo? ¿Por qué? No, porque eso somos. Y porque grupos como los Wayuu, que parecen completamente por fuera de nosotros, porque ellos son tan cerrados y tan fuertes, tan potentes, son ejemplo de una revitalización constante de lo que es cada uno de ellos, ¿no? Y Entonces, una pregunta así banal, Clemencia Echeverry, ¿cómo sueña? ¿Sueña en imágenes, en pintura, en videoinstalaciones, en sonidos, en películas? Digo, porque es que yo me pregunto esas bobadas porque creo que hay mucho de verdad. Yo fui una vez con las culturas indígenas andinas y me decían que ellos soñaban oralmente, que ellos no soñaban, sino que alguien les hablaba, les hablaba. Era muy interesante saber cómo, en qué tipo de sueños tiene uno, ¿no? sí, realmente, claro que uno va dejando de soñar, Yo pero no es tampoco que sea una sueño nada. postura filosófica. Sí, no, eso ya es filosófico, eso ya. No, Es pero una yo nunca he realidad. soñado. Yo, por ejemplo, nunca he soñado y es rarísimo, porque bueno, o si sueño, sueño lo que tengo que hacer en el día, qué aburrimiento, o sea, es No, una tortura. o pesadillas. Sí, Realmente la pesadilla es la dominante, o ha sido la dominante en mis sueños, wow, qué porque fuerte. El año, también son lugares de la dificultad en la que siempre estamos, me parece. O sea, dificultades a todo nivel, personales, familiares posiblemente, afectivos y sociales y políticos, de todo orden, porque nosotros no hemos estado en un país fácil. en el año 2000, por una obra que hiciste por el Chocó, dijiste, no hay viaje, no hay paisaje. Y ahora no hemos viajado, entonces, entonces, no hay viaje, no hay paisaje. ¿Cuál ha sido tu viaje y tu paisaje en esta época que nos tocó encerrados? ¿Cómo ha sido mi viaje, mi paisaje ahora o en esa Sí, época? ahora, en Ah, esta pandemia, en esto que nos tocó encerrados, que llevamos como 6, 7 meses encerrados. exacto. Pues mira que ha sido un frenazo. Eso sí ha sido sí, una condición de encierro forzada no es nada agradable, porque uno siempre, de alguna manera, cuando empezamos la pandemia, muchos de nosotros decíamos, pero si toda la vida hemos estado encerrados trabajando, esto no es diferente. Pero cuando los encierros son forzados y cuando las limitaciones son riesgosas, son peligrosas, yo ahora tengo que ir a La Guajira y tengo miedo, entonces, pues bueno, se crea una limitación muy dura y para todos, que pues yo no estoy diciendo nada nuevo ahí, esto es una resistencia y una paciencia que entre otras cosas lo que sí ha propiciado muchísimo yo creo que en los artistas, escritores, músicos, es en producir más, en digamos, exacerbar la sensibilidad, en pensar un poco más lo que nos pasa y dedicarle más tiempo a profundizar los problemas para producir y hacer creación. Eso creo que es el lado más positivo de la pandemia, ¿no? Sí, pero el viaje siempre ha sido como la gran, o no sé si un gran motor o el gran la gran metáfora de creación, viajar fuera de sí mismo, por lo menos, aunque sea fuera de sí mismo, que a muchos artistas les pasa eso, que nunca viajan por fuera de sí mismos, entonces como que No, a eso mí es muy importante. sí me ha interesado mucho desde hace muchos años viajar realmente, viajar físicamente fuera de mí misma y ver, no tanto por otros mundos, sino por los nuestros, pero no los íntimos, sino los nuestros reales, culturales, lo que es este país, lo que somos. Eh, no lo he hecho tanto, lo debería hacer más. Lo que pasa es que producir una obra me quita todo el tiempo el mundo. Claro. Desde iniciar la pregunta, ir, empezar a mirar cómo acercarme y desarrollarla y ponerla en escena es un tiempo muy, muy extenso y agotador, bastante fuerte. Entonces, pero sí, me gustaría tener el tiempo y los años para moverme por todo este país con más detenimiento. El viaje técnicamente, específicamente requiere tiempo, pero tú arrancaste diciendo que las imágenes que te interesan son las del tiempo.
Y el tiempo es lo que nos falta hoy, es como el gran producto cultural del mundo contemporáneo. No tengo tiempo, decía el fundador de Netflix, que su enemigo era el sueño, porque la gente no tenía tiempo para ver tantas películas y tantas series. ¿Cómo es esa reflexión de las imágenes del tiempo que tú tienes en el arte? Porque has pasado por muchas imágenes del tiempo. Sí, no, la pregunta mía ahí con el tiempo es cómo suceden las cosas, porque no es fácil. Siempre intentamos creer que todo lo podemos describir y podemos saber lo que algo, cómo sucede lo que sucede. Pero ese tiempo que se toma un evento, una experiencia, y ese tiempo que tomamos para verla, eh, requiere de tiempo, requiere frenar el ritmo de vida cotidiano, frenar la urgencia y detenernos en las pequeñas manifestaciones de las cosas, en aquellos pequeños eventos que realmente mencionan y verbalizan lo que está sucediendo. También es un tiempo para entender, porque entender no es fácil. Mira, cuando yo estuve en la escombrera mirando el problema de los desaparecidos allí, no había nada para ver, porque ya todo estaba desaparecido. Entonces, ¿qué digo con eso? Es como que tú necesitas tener el tiempo para estar en un lugar que no pasa, donde no pasa nada, pero donde ha pasado tanto y donde todo lo que ha sucedido está tan adentro, está tan dentro de la tierra, que para identificar cuál es la cámara y cuál es esa imagen que sale de allí, necesitas el tiempo de reflexión para realmente reconocerla. Porque no es un clic, no está al frente tuyo, está en la potencia posiblemente de un evento que potencialmente se vuelve imagen, potencialmente tiene la potencia de volverse algo, pero hay que sacarla, hay que sacarla de la ruina. La imagen muchas veces está hecha cenizas, como dice Didi Huberman, está dentro de los vestigios, no está ahí. Entonces los artistas, si no tenemos tiempo y espacio también para construir ese problema, no, la imagen no surge. Claro, y hay dos reflexiones de tiempo. Una que hacen las comunidades ancestrales, de que cuando uno hace un proyecto con ellos, le dice que el tiempo todavía no es propicio, y uno no entiende, uno ya grabó el video, uno ya editó, uno dice, no, tranquilo, no, el tiempo no es propicio. Yo llevo haciendo un proyecto con la chorrera, llevo 4 años y el tiempo no es propicio. Digo, pero ¿cuándo carajos el tiempo será propicio? Y me dicen, tranquilo, el tiempo será propicio. O sea, no se preocupe por eso. Que tenga, llegó la pandemia y ya va a terminar. Para uno es terrible en este tiempo occidental. Pero lo otro que tú dices me recuerda cómo el arte vuelve imagen el tiempo, sí hace lo contrario al periodismo. El periodismo llega e informa en vivo y en directo. El arte llega después de que todos se han ido. De Y si acuerdo. sabe ver, descubre cosas, ¿no? Algo por el estilo. Es lo que tú cuentas de la escombrera, que es para los que nos oyen, no conocen, es un sitio, cuando uno se entera y ve la imagen, se impresiona de que siga pasando eso. No es que haya pasado, sino que siga Lo que pasando. sigue pasando, exacto. Para contarles, es un sitio donde se enterraron muchos desaparecidos de la violencia colombiana reciente, y le fueron a echar escombros y escombros, y cada día le echan más escombros. Es como una gran metáfora de Colombia: escondamos, tapen, que vamos para adelante, ¿no? Exactamente. Y el hecho de querer mover esa montaña para buscar después de 15 años unos cuerpos, en parte era como todo esta desproporción y absurdo de un país que no hace las cosas en el momento que toca hacerlas, cuando las víctimas están llorando y cuando están clamando por una respuesta, sino que cuando ya políticamente es tan incorrecto tener ese problema ahí, y cuando ya el grupo de víctimas de mujeres han elevado todas las protestas internacionales, el gobierno se da cuenta que tiene que hacer algo, así sea una simulación. Detrás de eso me fui yo a ver cómo era esa simulación y cómo era eso que... Y yo me fui como una periodista, porque en ese momento
lo que había allí eran periodistas internacionales tratando de ver la retroexcavadora que iba a mover los primeros, sí, grupos de tierra o montones de tierra. Era el absurdo mayor porque no tenía nada que ver con exhumar, con abrir una tierra, con respetar unos posibles cuerpos que se encuentran. O sea, una cosa la más cruda y cruel que puedas imaginarte. Entonces ahí empieza el trabajo, ahí empieza como la meditación, o ahí empieza el tiempo a funcionar, digamos, hacia atrás. Un tiempo en contenido, un tiempo en reversa, un tiempo estancado para poder identificar realmente quiénes somos y qué es lo que realmente hacemos con estos eventos tan críticos, ¿no? ¿No? Y comenzar a sustraer, porque el periodismo lo que ha hecho es como mostrar toda la exuberancia de la violencia, escribe todas las formas de la violencia. En cambio, imagino que tú comenzaste como a quitar esto, no, vamos a quedarnos en la imagen que pueda simplificar en el sentido de condensar y pueda comunicar más, ¿no? Que es un proceso rarísimo, porque es Sí. tener demasiado, quitar todo para llegar a la cristalización de una imagen que pueda contar todo. Exactamente, pero eso es. Pero eso implica mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de lectura, mucho tiempo de reflexión y también de leer esas primeras imágenes o esos primeros encuentros, esa primera experiencia con el lugar, para poder identificar dónde es que está la fuerza de la imagen, Claro. dónde está el momento que decir, dice y revela y transmite algo. Porque de lo contrario, sí, es hacer periodismo y es comunicar que allá llegaron unos periodistas a encontrarse con una cosa fallida. Pero a mí no me interesa. No, pero También además, lo otro lo fallido. interesante es que dice que llegaste con periodistas internacionales. Los periodistas nacionales van en el momento del hecho, pero después nunca vuelven. Son los Exactamente. internacionales los que vuelven después. Claro, cuando se aterran, que esa cosa está pasando allí. Cuando alguien cuenta que llevan 15 años unos cuerpos recibiendo escombros unos encima de otros, sin que eso se haya convertido en un camposanto ni tenga ningún respeto. En eso el arte, digamos, implica un extrañamiento, como que no, como que un alejamiento, una distancia para volver a mirar o no. Porque Así creo es. que en Colombia con la violencia nos ha pasado mucho eso, que no tenemos distancia, que no tenemos extrañamiento. Por eso la imagen de la violencia es muy bruta en Colombia, porque no hemos tenido, en cambio un extranjero de pronto la puede percibir más, o un artista que es capaz de hacer un proceso doloroso de alejamiento para poder ver o no. Sí, es necesario, es imperativo hacer un distanciamiento para poder ver. Es más, cuando yo hice una maestría en Inglaterra, ahí ese fue el momento donde yo empecé a mirar el país con un sentido más crítico y con más dolor y con mucho más, como que se me generó un compromiso y empecé a darme cuenta que nosotros, ¿qué era lo que estamos haciendo los artistas? O sea, donde es una voz que vale la pena unirla a otras voces y a otros, digamos, a otras resistencias, pero vale la pena pensarlo y trabajarlo muy en serio pues, para que sea poético, para que sea simbólico, para que construya un lenguaje nuevo, para que no sea otra vez una repetición de eventos conocidos, sin ningún filtro y sin ningún valor estético, porque es muy importante los valores estéticos. Claro, en eso hay una obra que a mí me impresiona mucho, pues yo no soy experto en tu obra ni en arte, pero que hiciste con murciélagos. Y a mí, digamos, hay un animal, el enigmático es el murciélago, es feo, solamente ve en la oscuridad, eh, Exacto. chilla feo, no sé cómo si se llama chillar, nos produce susto. El único murciélago agradable es Batman, el resto es como un mundo rarísimo. Me parece que cuando leí eso decía, uy, qué bonito, porque realmente tiene que ser alucinante meterse en ese mundo del murciélago, el mundo del murciélago. ¿Cómo fue eso de ver la imagen de los murciélagos, trabajar con murciélagos? Y eso fue un encuentro trabajando una casa abandonada por la violencia.
que estaba totalmente tomada por los murciélagos. Entonces esto, cuando yo fui allí con cámara y con un equipo a mirar la casa y a hacer como un levantamiento de esa casa, me di cuenta, lo que encontré fue una maravilla y fue unas manchas de los murciélagos en las paredes que parecían, lo que estás viendo aquí detrás Sí, sí, mío, sí, sí, sí. unas manchas completamente estéticas, perfectas, ordenadas, donde se hablaba de un ritmo de la naturaleza perfecto y ordenado, invisible para uno, porque eso uno no, si tú estás viviendo ahí, el animal no va a hacer lo que luego encuentras. Entonces, me frené un poco el proyecto y dije, aquí hay una vida en esta casa abandonada de otra naturaleza muy interesante que vale la pena considerar. Y es este animal que además es sembrador y es el que recupera el campo y el que recupera la vida. Y yo estaba trabajando la muerte y la desbandada y el abandono de la casa. Entonces, realmente se me armó una plataforma muy bonita, muy interesante, porque me puse a estudiar los murciélagos, me doy cuenta cómo vuelan, cómo es su estrategia de vuelo, cómo que nosotros no los oímos porque están por encima de los 20.000 Hz, porque no los vemos tampoco porque vuelan en la noche, porque todo es invisible y audible, pero es el mundo de lo natural que realmente está trabajando para nosotros, para mantener la naturaleza activa. Entonces, ahí ya hice muchos gráficos, trabajé muchas cosas en el estudio, hasta encontrar que en esa casa había también una voz callada de aquellas personas que se van, se desaparecen de ahí, van, huyen, pero hay una voz regional que clama, que grita y que devuelve en eco, como ellos que devuelven en eco para poder volar. Entonces ahí armé la pieza entre esos encuentros de lo natural y lo humano. Sí, qué bonito, y, oh, qué bonito, no, qué poderoso, más que bonito, qué poderoso, porque es esa figura que trabaja de noche invisible para que nosotros vivamos mejor y que es un poco la Colombia de verdad que trabaja invisiblemente para que todos vivamos mejor y que no lo descubrimos. De ahí me viene una pregunta que artistas, el caso No te entendí porque se fue un artista, poco... Perdona, no te entendí lo que me estás preguntando porque se fue la voz. bueno, digo que los artistas, en el caso tuyo, cuando van a la realidad ya llevan una idea, pero el buen artista es el que es capaz de mutar, decir, no, lo que yo traía no lo voy a imponer de esa forma a la realidad, sino que me dejo hablar por la realidad y la obra casi que es un diálogo con eso, porque también veo muchos artistas que tratan de reproducir, como van con la idea y le imponen a la realidad la forma. Entonces, me parece que ser artista, pensador de imagen, sonidos, es casi que ser capaz de traducir lo que el mundo le está diciendo o algo así. Ese es como, yo me dispongo, realmente yo sí me dispongo a perderme y a equivocarme cuando estoy frente al evento. No, no me gusta tener esas ideas preconcebidas, duras, porque sé que esos resultados están completamente castrando la sensibilidad y la oportunidad más bien de trabajar aquello que está ahí que no vemos. Por eso me parece tan importante estar presente en el evento mismo que voy desde donde estoy trabajando, hacer, porque de lo contrario no hay manera. Por ejemplo, yo hice una pieza que se llama Versión Libre. Me pasó algo como lo que tú estás diciendo, de estar frente a digamos, como una situación difícil y tener que tomar una decisión sobre la marcha. Y fue al entrevistar unos desmovilizados de la guerrilla y el paramilitarismo en Medellín. Ya tenía, esto fue una logística muy compleja porque era una época en que ellos se habían desmovilizado de manera ilegal y no estaban cubiertos por ninguna JEP ni nada. Entonces, ni por un proceso de paz. Entonces, llego yo y bueno, y hago la cita con unos personajes que horrorosos, o sea, realmente unos asesinos de primera mano. Pero les digo, yo lo que necesito es que ustedes nos cuenten una verdad, porque en este país estamos mamados,
con esta cosa que no sabemos de dónde proviene la violencia y quién la ejerce. Yo necesito que usted se quite la banda, la pasamontañas, y abra la cara y revele una verdad. Cuéntenos una verdad, por dura que sea. Entonces ellos dijeron, nosotros no podemos decir, yo me llamo fulano de tal y estuve en la masacre del Naya. No, no puedo porque nosotros inmediatamente nos persiguen y no podemos. Entonces ahí me tocó cambiar completamente el ritmo de la pieza. Y les dije, bueno, como todo en este país es a medias y nunca podemos contar las cosas, vamos a trabajar levantando la mano hasta la boca, tapando la cara, dejando los ojos y desde ahí vamos a contar esa pequeña verdad. Y dijeron, listo, así lo hacemos. Y de esa manera salvé el proyecto, porque lo contrario habría tenido que decir, bueno, entonces se van y no hacemos nada y se acabó y perdí 6 meses de producción. No solamente salvaste el proyecto, sino que encontraste la imagen perfecta para contarlo, porque era como el hablar a medias, como el decir a medias verdades, como este país, como que todo es Es, a medias, ¿no? exactamente. Y yo los comprometí, porque les dije, yo estoy haciendo un proyecto de arte y yo necesito que ustedes nos ayuden a contar esta verdad. Porque, y yo lo que hago con el arte aquí es pasar, pasar esa intención al público, para que incluso cuando la pieza se mostró, hubo gente que se sintió, porque no habíamos evolucionado a oír los perpetradores, a ser capaces de aceptar que las FARC acepten que mataron a los que sabemos, tarará. La gente se sintió un poco tocada. Y yo, ¿por qué tengo que aceptar que estos paramilitares se pasen hagan una pasarela por los museos, ¿no? Y así me lo preguntaron alguna vez en una conferencia. ¿Hasta cuándo vamos a ver los paramilitares pasando por los museos? Y bueno, ya, ahora, ¿Hasta cuándo los buenos del país somos más? Es que es hasta cuándo, ¿no? Pero exacto. nosotros no hacemos nada. Ya como unas últimas dos preguntas, ¿cuáles, si te dijeran, define la violencia como imagen, cómo definiría la violencia como imagen? La violencia como imagen. Pues en Colombia hablamos tanto de violencia que ya Sí, no soy capaz de responder violencia como imagen, porque la violencia, porque yo creo que la violencia es una cosa es tan violenta la palabra violencia, incluso que para empezar a hablar de ella es difícil. Eh, tiene inscrita una imagen mm, no revelada, es una imagen que siempre vamos detrás de ella y que posiblemente está puesta en lugares que no son tan obvios, porque siempre pensamos que sí, la violencia es matar a otro, ese es el mayor acto de violencia, o hacer una sonada, un asunto multitudinario, violento, pero todas esas cosas tienen posiblemente una imagen eh, escondida, una razón escondida, incluso la razón misma de hacer esos actos violentos que uno mismo se pregunta, pero ese señor, ¿por qué le corta la cabeza al otro como pasó en Francia? ¿O por qué ese tipo mata a su novia con un hacha? Sí, quizás si uno para ahí, uno no se puede poner a replicar ese momento así. ¿Cuál es esa imagen que hay en ese hecho? Habría que trabajarla y estudiarla. ¿Ves? me encanta eso, de que la violencia es una imagen no revelada y que por eso también hay que ir a buscarla, develarla, revelarla. Y lo increíble en Colombia es que casi cada uno saldría con una imagen propia, mejor dicho, casi que, Y comprometernos a todos en esa imagen, ¿no? y que Porque cada uno revele su imagen y esa sería una forma realmente de catarsis colectiva, ¿no? No los paramilitares, guerrilla, no, ¿cuál es? Revele la imagen de su violencia. exactamente,
exactamente, que no es fácil, es un asunto muy profundo y muchas veces muy oscuro de las sociedades, ¿no? Y muy profundo humanamente, Claro. porque en cada persona pueden ser razones religiosas, como sucede en Siria y demás países musulmanes, donde hay razones religiosas para matar al otro. Entonces, todo eso hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Hay que buscarla. Por último, la misma pregunta, pero no sé si pueda existir la paz como imagen, porque creo que la pobre paz sí le ha ido muy mal porque la vilipendían y como que la volvimos una paloma. O sea, como que la paz sí no hemos sido capaces, mucho la imagen sí la hemos revelado, pero la paz es como un misterio a nivel de imagen, ¿no? Yo creo que ese lugar de la paz es un lugar de los acuerdos y un lugar del respeto y un lugar que se manifiesta en las obras de arte sin un propósito de hacer una imagen de la paz. Es que ahí hay que desactivar esa intención porque es imposible. Yo sí siento que hablar de paz significa convertirnos en otros seres humanos más éticos, más responsables, más respetuosos, más empáticos. Y quizá el arte, en el arte está ir construyendo ese tipo de sensibilidades y de atenciones. Ahí me da para decir por ejemplo, me hacían una pregunta en estos días, si yo creía que la gente sí leía las sutilezas y ciertas cosas que yo proponía en las obras de carácter violento, pero que son tremendamente sutiles. Y yo digo, precisamente ahí lo que implica es que este gobierno o los gobiernos, hablemos de más gobiernos, tienen que entender que el arte es una herramienta importantísima para subir el nivel de sensibilidad y de esa manera ser capaz de hacer sujetos e ir armando sujetos muy lentamente, pero ir haciendo de los sujetos seres mucho más conectados y mucho más respetuosos con el momento que les toca vivir. Entonces yo sí creo que el arte tiene una tarea impresionante para que esas cosas se vayan dando y se sumen a un propósito que está puesto digamos, en las palabras más profundas de la paz, de ser capaz de ser un país en paz, es ser un país digno, respetuoso, Sí, ético y estético. sí, me parece que el arte sí puede ayudar mucho a revelarnos qué es lo que es la paz, a revelarnos, porque creo que no la sabemos, no la tenemos, la volvimos palabras, la volvimos discurso, Twitter, pero no eso que tú dices de que es tan fácil de decir, descubrir que hay un otro, eso puede ser la paz, pero es tan fácil de decir, Pero es pero tan difícil de que eso suceda. Sí, precisamente, uno que sí quisiera que una obra en una persona, la persona le produzca alguna rabia con ella misma o con el mundo. Como eso significa como armar un acuerdo, sí, una empatía con una situación. Eso ahí, esa persona posiblemente se puede salvar y claro, porque puede uno se ser pregunta, ¿por qué parte de pasó un... esto? ¿Qué fue lo que hizo que pasara esto? ¿Por qué nos matamos? Por último, Clemencia, para cerrar, ¿cuál sería la imagen que tú tendrías de la pandemia? Si dijeras, tengo que escoger una, esto es farándula, esto ya suena rosa. Escojo la imagen de la pandemia, pues hay un amigo que dice que es el Zoom, las pantallitas, que es la imagen de la pandemia, otro dijo que la mascarilla. ¿Cuál sería para ti la imagen de la pandemia? Pues yo hice una imagen de la pandemia ¿Ah, sí? Ah, buenísimo. porque el Museo de Arte Moderno de Bogotá convocó a los artistas. Tuviste que los domingos salían unas En el imágenes, tiempo, sí. exacto, en el tiempo, de página entera. Yo hice una que se llamó Volver, y es una imagen de múltiples abrazos y manos enfrente, en una espalda, donde lo que quería yo era mostrar ese deseo que se manifiesta en la pandemia de volvernos a encontrar, de volvernos a ver y de encontrar un país distinto, porque también detrás de eso yo quería mostrar como ese deseo realmente de reconciliación y de acuerdo de algún día y de alguna manera, un deseo. Ese sí es un sueño. Ese es el sueño, no, pero además lindo. O sea, la Clemencia Echeverry, la imagen de la pandemia es un abrazo
Y yo le pongo más de reencontrarnos todos con lo que queremos, con los amigos, que fue lo que más extrañábamos, pero también de volver a encontrarnos cuerpos, o sea, volver al cuerpo que se encuentra, me parece lindísimo. Me que es parece. fundamental, sí. Muchas gracias, Clemencia, por esta conversa sin libreto, así Gracias. facilito, y era con idea de que Seca Web, que es la estación de radio y de artes para la experimentación contemporánea de cultura, haga esta serie que se llama La cultura es el antivirus y estamos pensando en las imágenes. Muchas gracias, Clemencia. Gracias a ti, muy querido Omar, Bueno, por esta muchas gracias. invitación. Bueno, Espero que no ha sido muy sufrido, que ha estado bien. estuvo delicioso no faltó sino el café.